Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más. Este es el tiempo que el Señor nos regala con un propósito en particular. Esto es Pacto de Gracia. Como siempre lo decimos, un lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado y donde Dios está tratando definitivamente con un propósito. También con usted que hoy va a recibir esta palabra. Bendecimos a quienes están en casa. A través de las redes sociales estamos llegando a muchos lugares y hoy queremos decirles bienvenidos a este tiempo especial. Estamos llevando una serie en particular que la denominamos Los Amados de Dios, pero yo quiero hoy referirme específicamente a la relación que hay para restaurar la vida cuando el amor de Dios es revelado y de hecho es por amor que Dios nos escogió. Yo quisiera pedirle que usted trate esta noche de mantener su corazón abierto a la palabra, porque el enemigo va a tratar de quitarle y robarle las verdades, poniéndole pesadez, poniéndole cansancio. ¿Está usted acá? Así es que va a batallar y va a tener una mente receptiva y abierta a la palabra de Dios. Quiero enfocar el título, y no es casualidad haber colocado esa imagen de ese árbol en particular, porque me impresionó cómo se pudo haber torcido de tal manera, pero hay muchas razones por las que podría haberle sucedido. Una de las que yo supongo es que está junto a la playa. Y si sus raíces estuviesen en arena o en tierra que no es nada firme, obvio que nunca permanecieron ni sus raíces ni su tallo en el lugar que corresponde. Sin embargo, la Biblia dice que aquellos que han esperado, que han creído en el Señor, el varón al cual la Biblia le llama bienaventurado, porque meditó en la ley de Jehová. Mire, es como un árbol plantado, dice, junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero el punto es que fue plantado junto a corrientes que representan la palabra de Dios. Y una de las cosas más tremendas que nos pudo haber pasado, yo no sé si usted se acostumbró ya tanto a esto que no se da cuenta que Dios está trayendo a su corazón algo que los demás no viven. Y es, número uno, la luz en la palabra de Dios. Y número dos, la pasión que se ha despertado en su corazón por esa palabra. Al punto que el apóstol Pedro dice que deseamos, que vamos a desear, que debemos desear, como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada. Pero ¿por qué la anhelamos? Para que por ella crezcamos, dice. Mire, el crecimiento en la vida espiritual está de la mano con la palabra de Dios. Y esa palabra no es letra, esa palabra encarnó y tomó cuerpo. El verbo de Dios se hizo carne. Esa palabra es Jesucristo. Amén. Vaya, así es que al enfocarnos en esto, la revelación de esa palabra que cimenta tu vida tiene un nombre por el cual Dios te llamó. Ese nombre es Jesús, y yo lo quiero plantear así. La muestra más profunda del amor de Dios se llama Jesucristo. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó. Oiga, de tal manera, no dice de tal manera el hombre fue perfecto que Dios entregó a Jesús. No dice de tal manera el hombre le demostró a Dios que él puede guardar toda la ley que Dios entregó a su hijo. No, aquí solo hay un punto. Y quizás esta sea la forma de introducir el tema para tocar algo tan delicado como lo que vamos a platicar. Delicado por el efecto tan grande que puede tener en tu vida, y es delicado si tú lo descuidas. Pero escúchalo de esta manera. El primer mandamiento establecido en la ley de Moisés, pues todo el mundo, o la mayoría del mundo religioso lo conoce. No todo el mundo a nivel globo terráqueo, pero sí a nivel religioso. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? A ver, dígalo más fuerte. Amarás. La palabra inicial es amar. Amarás al Señor tu Dios de esta manera.
con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y es una palabra tan tremenda porque nos desafía a dos cosas: a querer amar a Dios en lo personal o a querer juzgar a los demás, porque desde nuestro punto de vista no aman a Dios como probablemente usted lo ama. Pero esa ley quedó demostrado que nadie la pudo cumplir. Y aunque es una ley perfecta, es una ley que proviene de Dios mismo, la misma Escritura dice: por cuanto todos pecaron, y todos es todos. Y la carta a los Hebreos dice que ese pacto, mediante esa ley, fue declarado inválido. Y Dios tuvo que anunciar una nueva ley y un nuevo sacerdocio, por supuesto. Por supuesto que Dios no desechó ese mandamiento como tal. Simplemente la ley nos demostró nuestra incapacidad de poder cumplirle a Dios a ese nivel, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente o con todo tu corazón. Mire qué nivel. Entonces, no habiendo el hombre podido guardar toda esa ley, Dios establece un nuevo pacto. Por eso es que Jesús, la noche en la que es entregado, parte el pan y dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y luego dice, toma la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Del nuevo pacto. Sangre, pacto. Esto es importantísimo para lo que vamos a ver hoy. Porque en el momento que el hombre no puede guardar la ley, la consecuencia de no cumplir toda esta ley, según Deuteronomio 28, es que todas las maldiciones iban a venir, y de hecho vinieron. Deuteronomio 28:15 dice: y sucederá que si no escuchas al Señor tu Dios para obedecerle y al nivel que Dios había pedido, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y va a encontrar maldiciones de pobreza, de enfermedad, de destrucción, de infidelidad, de adulterio, de todo lo que está reflejado en ese capítulo de Deuteronomio 28. A consecuencia de que el hombre no pudo amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente y todo su corazón. Es más, el que creyendo guardar la ley falla en un mandamiento, dice la Biblia que es como que si no la había guardado toda. Entonces, en el nuevo pacto, en su sangre, ya no es la condición del hombre siendo perfecto para poder recibir a cambio la bendición. En el nuevo pacto es Dios demostrando que Él puede amarte con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. El único que lo pudo hacer a ese nivel es Dios mismo. Por eso es que la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Es un hecho que cuando alguien cree en Jesús, cuando alguien viene por la fe, no por la ley, porque en el nuevo pacto ya no es por las obras de la ley, es por la fe en Jesucristo, el único que guardó y cumplió la ley en su plenitud. Ahora, esa introducción para hablarte de esto, porque un espíritu recto es un espíritu sin pecado. Es un espíritu sin pecado, sin transgresión y sin iniquidad. Un espíritu recto no es como ese árbol. Seguramente hay un dicho por ahí que árbol que crece torcido, se le caen los pajaritos. Perdón, no es así, ¿verdad? ¿Cómo es? Árbol que crece torcido, lo usan de tendedero. ¿Tampoco? Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Es un dicho de la sabiduría popular. El único que puede enderezar el corazón es Dios. Entonces es muy diferente que tú hables de esto o que tú puedas ver la diferencia entre un árbol que crece en rectitud.
Un árbol representa al hombre como tal. Los hombres son comparados en la Biblia muchas veces como árboles. Jesús sana a un ciego y cuando éste empieza a ver, Jesús le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y el hombre dice, veo a los hombres como árboles. Mi pregunta es, ¿dónde aprendió a verlos si no miraba? Pero la Biblia también dice, árboles del campo palmearán. Hay una similitud entre el árbol y el hombre. Por su fruto, por su semilla, por su temporalidad. Dice la Biblia que el árbol que no da fruto es echado al fuego y ahí se quema. Para el hombre hay una similitud en esto. Sin embargo, ese corazón limpio y ese espíritu recto solo pueden ser vistos, solo pueden ser tratados bajo el Espíritu de Dios y su palabra. Entonces, empezamos en el tema anterior a hablar de los amados de Dios. Daniel es un hombre al que se le dice, cuando el ángel llega, varón muy amado. Luego de estudiar a Daniel un poquito, empezamos a ver a David y vimos que el nombre de David quiere decir amado. Sin embargo, uno de los testimonios más tremendos de pecado que usted va a encontrar en la Biblia, lo va a encontrar con David. Y si no hubiera sido porque el hombre pudo tener un espíritu, escuche, un espíritu y un corazón que se dejó moldear por Dios, Dios le da un título. Aunque él se llama amado, Dios simplemente, porque no es complicado, nos va a enseñar que aunque Él nos ama, nosotros tenemos que tener la revelación de ese amor para poder ser transformados. Vea, dentro de las cosas que la Biblia marca con mucha relevancia, está el hecho de que en Hechos capítulo 13 y en el versículo 22 diga, quitado levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y quien hará todo lo que yo quiero. A ver, vayamos un poquito del final hacia el principio de ese versículo. Quiero que vea esto, por favor. ¿Lo tenemos en pantalla, hermanos? A ver, quiero que vea esto. Mire, pues. Vea la última línea. Dice la última línea. Quien hará lo que yo quiero. ¿Cuántos aquí hacen todo lo que Dios quiere? ¡Wow! Me quedé solo en el auditorio. Usted reconoce que hay cosas que Dios quiere que hagamos, no solo usted, sino también yo, y no las hacemos o nos cuesta hacerlas. Pero como vamos de un poquito del final hacia el principio, mire, suba a la segunda línea de abajo hacia arriba. Ahora observe, vea, dice, varón conforme a mi corazón. ¿Lo está viendo? Varón conforme a mi corazón. ¿Por qué se puede hacer todo lo que Dios quiere cuando tu corazón es como el corazón de Dios? ¿Y quién podrá tener un corazón como el de Dios? ¿Quién podrá tener un corazón conforme al corazón de Dios? Al punto, si dice conforme al corazón de Dios, es porque los deseos de Dios se entienden, es porque la visión de Dios se entiende, es porque el corazón ama como Dios ama. Varón conforme. Ahora observe que es Dios el que está dando testimonio de esto. Este no es un punto religioso. Déjame decirte que te puedes cargar de religión, te puedes cargar de ritos, de prácticas y todo lo que se te ha enseñado a hacer para agradar a Dios, pero quizás no se te ha enseñado que hay una herramienta que puede hacer que tu corazón no solo viva en paz, sino que sea como Dios quiere que sea tu corazón. Entonces,
Dios halló a David, hijo de Isaí, un varón conforme a su corazón. Pero cuando vemos el proceso de David, es un hecho que no tenía un corazón conforme al corazón de Dios desde el principio. O mejor dicho, durante su proceso. Por las cosas que hizo, te vas a encontrar que Dios da testimonio de ser un hombre conforme a su corazón. Y cuando ves las cosas que David hizo, tú dices, ¿dónde se quedó el corazón de Dios en esto? Dios tuvo que limpiarle el corazón, Dios tuvo que rectificar su espíritu, y a raíz de esto, pues, dice Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Mire, que le falte todo, pero que no le falte amor. Mire, es tan importante que analice el nivel que el apóstol Pedro le está dando a esta palabra. Les está diciendo, ante todo, ¿qué es todo? Por favor, usted puede tener cualquier otra cosa, pero si no tiene amor, usted no tiene nada. Y no estoy hablando del amor que usted siente por los demás para empezar. Luego sí, pero el amor tiene un origen. Lo hemos visto. Juan 4, primera de Juan 4 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó. ¿Cuál es el origen del amor? Que Dios te amó. ¿Cuál es el inicio del amor en tu corazón? Que Él te amó primero. Ahora dice Juan también, primera de Juan, nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Esta escritura usted ya la ha escuchado y usted la sabe muy bien, pero sin embargo se nos podría quedar esta otra parte. Ante todo, mire, ante todo, usted debe saber que el amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios es una persona, porque Dios es amor. Entonces cuando dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, lo que está diciendo es que Dios no falte en tu vida desde la dimensión de cómo Él te trata, te aprecia, te valora y espera el proceso final hasta ver tu corazón conforme al corazón de Dios. Aquel árbol torcido que estaba ahí al principio, Dios lo va a rehacer, le va a restablecer su tronco y lo va a hacer recto. Así que esta noche hay una palabra de esperanza. Escúcheme. ¿Qué cosas están torcidas en tu vida? ¿Qué cosas están torcidas en tu familia? Probablemente hasta te fue dicho eso, con voces por demás, vos no vas a cambiar, entendé de una vez que así te vas a morir. Hay gente que es tan pesimista en ese sentido y va por todos lados, desde el que está enfermo, al que tal vez está en una crisis económica o al que está en un problema de cambio de carácter o de conducta. Tenés que entender que no vas a cambiar. No, eso es lo que el hombre dice. Si usted vino con un corazón dispuesto y un espíritu necesitado de Dios, usted no puede dejar esta palabra caer y que le pase por alto. No lo va a hacer esta noche. Escúcheme. Ante todo, ferviente amor. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón para tener ferviente amor? Siga leyendo conmigo. Mire, ferviente amor. Ahora ve acá. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud. Esta no es una invitación para darte la grande en el pecado, porque de lo que te voy a hablar hoy es de las consecuencias y las marcas que el pecado provoca. Sin embargo, si el amor cubrirá multitud de pecados, esa es la razón que debemos de entender por qué el amor es lo más valioso y abundante que debe haber en tu corazón. Tú no vas a poder perdonar al que te hiere, al que te lastima, si sigues amargado contigo mismo contra alguien, es porque el amor no ha sido revelado a tu corazón. Solo se puede perdonar en la medida en la que tú entiendes cómo te perdonaron. Y mira la relación de esto es bien profundo.
Profundo en el sentido no de que sea una de esas profundidades teológicas de las que mucha gente presume y no puede ni entender esto. Pero lo digo como profundo porque puede traer, mira, cosas tan tremendas a tu vida. Y es esta revelación. Al que más se le perdona, más ama, dice la Biblia. Entonces, si tú no has entendido perdón porque crees que Dios no te va a perdonar, no puedes amar a Dios tampoco. Ahora escucha, al que más se le perdona, más ama. Tampoco puedes perdonar a alguien si no sabes cuánto te perdonaron a ti. Esa es la razón por la que te resistes a perdonar y un día ataste tu vida a una prisión de desgracia, de enfermedad, de problemas, no sé de qué tipo de maldición cuando dijiste, jamás te voy a perdonar. De las cosas que nunca deben de salir y si salieron, las vas a rectificar, es que la Biblia dice que si tú no perdonas, a ti no te van a perdonar. Hasta en el relato en el que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, él tiene que decirles, Padre nuestro que estás en los cielos. No lo tome como la oración del Padre nuestro simplemente, porque se repite y mal lo repite y no se da cuenta de la importancia de cumplir lo que ahí dice o de vivir lo que ahí dice. El punto es que llega el momento en el que él va a declarar, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero versículos siguientes a ese versículo dicen, porque si ustedes no perdonan, a ustedes no los van a perdonar. Ahora, ¿cuál es la base para el perdón? Aunque esta noche el tema no es el perdón, es el amor. ¿Por qué te perdonó Dios a ti? Por amor. ¿Tú lo merecías? Entonces, si no lo merecías y te lo dieron gratuitamente, la Biblia dice, den de gracia lo que de gracia recibieron. Dicho de otra forma, den gratis lo que gratis ustedes recibieron. Pero estás diciendo, no voy a perdonar hasta que no me demuestre. No voy a perdonar hasta que no pague todo el daño que me hizo. No voy a perdonar hasta que le estás poniendo un precio a tu perdón, mientras que a ti te perdonaron inmerecidamente. Aunque el tema no es hoy el perdón, tengo que entrar acá porque ahí dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, vea conmigo, Éxodo 34:7. El que guarda misericordia, dice, a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. Aquí vienen los puntos ya más delicados. Y el que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto está escrito básicamente en el libro de Éxodo. Y dése cuenta que aquí hay componentes tan tremendos como la misericordia de Dios y el perdón, pero al mismo tiempo la justicia. Y la justicia es que cada uno va a recibir según lo que le corresponde. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarnos y al mismo tiempo seguir siendo justo? Porque no es el simple hecho de que hiciste algo incorrecto y te perdono como que si nada ha pasado. Me voy a hacer el de la vista gorda, decimos en Guatemala. O sea, voy a hacer como que si no vi. Eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que sucede es que Él no tendrá por inocente al culpable. Y luego dice, y tampoco va a dejar de castigar la iniquidad. Entonces, cuando Él cumple esa justicia, descarga toda la culpa, toda la ira y todo el precio del pecado en Jesús. Por eso es que el justo murió por los injustos, pero pagó el precio del pecado. Ahora, Él te traslada a su justicia. Es que en eso consiste el amor, en que Él se entregó cuando inmerecidamente nosotros no lo hubiéramos recibido.
Entonces, mira la magnitud de esto, porque la ley se cumplió en su totalidad. No fue el hecho de que Dios dijera paso por alto, sino simplemente, sino profundamente, no simplemente en ese caso, profundamente, su amor pagó el precio. Por eso esto es bien delicado cuando alguien desecha a Jesús. Y no es una amenaza, sino que alguien va a tener que pagar, entonces, por sus propios pecados. A ver, dígale al que está a la par, ¿te alcanza para pagar? ¿Te alcanza para pagar tus pecados? Me alcanza y me sobra, dice. No, no hay forma de poder hacerlo. Entonces, yo quiero hablarle hoy, porque acá, por favor, quiero que observe que hay tres elementos: la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Cuál será la diferencia entre los tres? ¿Qué piensa usted? ¿Estar hablando de lo mismo? ¿O por qué Dios tiene que dejar las tres palabras reflejadas en un contexto en el que las tres tienen que ser tratadas y perdonadas? Mire, primero, esta es una enseñanza doctrinal que muchos teólogos la han apoyado definitivamente y tiene que ver con aspectos bíblicos. La transgresión, el pecado y la iniquidad son niveles de caída. ¿Con qué se empieza? Se transgrede, luego se peca, y la iniquidad es un nivel tan profundo, muchas veces que tal vez usted no lo ha considerado de esa manera, pero déjeme decirle que en un momento en el que Dios muestra lo que ha pasado en nuestras vidas, probablemente esto nos vaya a alumbrar cosas que Dios quiere tratar con nosotros, porque la palabra pecado es una palabrita que vista en la Strong, en el diccionario bíblico, en la Strong, es la G266 y significa esquivar un límite, perder la marca, errar en el blanco. Errar en el blanco es, usted tiró hacia el blanco y no pudo dar. Es decir, usted tenía que hacer lo correcto y no lo pudo hacer. En eso consiste el pecado. Pero ¿y cuál es la diferencia entre el pecado y la transgresión? Porque Él es el que perdona el pecado, la transgresión y la iniquidad, y no tendrá por inocente, dice. Escuche, va a castigar la maldad de los padres. Hay otra versión que dice la iniquidad de los padres hasta 3 generaciones. Y si ese pecado tiene un efecto tan tremendo, debemos de considerar el orden en el que esto pasa. ¿Qué sucede primero? ¿La transgresión o el pecado o la iniquidad? ¿O este es el orden en el que se va a dar? Porque la transgresión equivale a quebrantar una ley. Es decir, estaba dicho, esto no se hace. Esa es la transgresión. Como que si a usted le dijeran, velocidad permitida, 40 kilómetros por hora. Y usted mira el rótulo y dice, yo llevo prisa y ¿qué me importa? Voy a 120 por hora. Transgredió una ley. Esa es la transgresión. Pero dése cuenta que la transgresión lleva al pecado. Y cuando alguien permanece en el pecado, se le va a convertir en una iniquidad. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 103, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Esto es importante porque probablemente tú transgredas, estés en un nivel, esto sería como la antítesis del tabernáculo. El tabernáculo tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. La antítesis es lo contrario. ¿Cuál sería la antítesis de blanco? ¿Cuál es la antítesis de lo bueno? Ah, bueno, sí me estoy dando a entender.
Si el tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, aquí había un nivel de relevancia. En el atrio pasaban cosas que eran importantes, pero el que lograba hacer lo que correspondía en el atrio iba a pasar al lugar santo, y en el lugar santo el sacerdote tenía otro nivel de experiencia, y si hacía en los dos anteriores lo correcto, iba a pasar a un tercer nivel que era el lugar santísimo, y en el lugar santísimo la presencia plena de Dios estaba. Entonces yo quiero que vea esto, porque hay niveles en el cuerpo, hay niveles en el alma y hay niveles en el espíritu. Lo mismo sucede en estas tres áreas. La transgresión sería como el primer nivel, y el que logra regresar de la transgresión está a tiempo de caer en el siguiente nivel hacia abajo, no hacia arriba, que es el pecado. Pero cuando alguien ya incurre en el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado se convirtió en una iniquidad. Y es el caso particular de David. Porque David, en el Salmo 51, y no solo en el 51, va a mencionar estas cosas, va a pedir perdón por el pecado, se va a lamentar por la iniquidad, se va a lamentar por la transgresión. Entonces, no es lo mismo que alguien vea a una mujer para desearla en su corazón y ya adulteró. Fíjate, mire el nivel, no es lo mismo, ya adulteró. Pero en el momento que agarra el teléfono y dices casada, se pone a chatear o a textear con ella, sabiendo que es casada, pasó a otro nivel. Y luego de un simple chateo la manda a traer y luego la embaraza y pasa un año y él sigue con la misma práctica. Ahí ya no es transgresión, ahí ya no es pecado, ahí se convirtió en iniquidad. Entonces esto, para poder entender algunos aspectos que yo quiero que veamos hoy. Mire pues, tan bonito que estaba David en el segundo capítulo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, esto lo vimos el pasado miércoles. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, dice la Biblia que mandó a llamar a Natán y le dijo: yo vivo en este hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Y Natán le va a responder y le dice: adelante, haz lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Y usted sabe que lo que David pensaba era construirle una casa a Dios, un lugar de habitación para el arca del pacto. Y Dios le dice: ok, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre. Y no dejó que David la construyera, la va a construir Salomón. Pero en el capítulo 7 hay tiempos de gloria. Esa misma noche dice que el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. Mire cómo Dios le hablaba a David. Aquí había una comunicación bajo el agrado. Dijimos el miércoles en el versículo número 21 que David confiaba en las promesas, confió en el pacto de Dios, y todavía le dice: qué grande eres, Señor, oh soberano Señor, no hay nadie como tú, nunca hemos oído de otro Dios como tú. Mire qué nivel de adoración, qué nivel de entrega en el capítulo 7. Pero cuando el corazón se mancha y el espíritu se tuerce, estas experiencias empiezan a quedar y a quedar y a quedar, y vas menguando en tus tiempos, cambias tus rutinas. Muchos han dicho que nadie cae de la noche a la mañana. Se habla de cómo grandes árboles en Estados Unidos, hay una región de los árboles más antiguos y más viejos, y el tamaño es impresionante. A alguien se le ocurrió perforar uno de los árboles en el grosor de su tronco, y pasa un carro en la perforación que hizo, y el árbol sigue todavía vivo en su lugar. Esos famosos parques naturales
que permanecen hasta la fecha con esos árboles tienen una historia. Pero ¿cómo un árbol puede permanecer así y de la noche a la mañana caerse? Tiene que haber un proceso de debilitamiento. Y dicen los estudiosos que regularmente un árbol de esa magnitud podría caer no tanto por las raíces que se han debilitado, sino porque entró una termita, entró un insecto que empezó a comerse el tronco progresivamente. Solo usted miraba por fuera todo muy bien, pero por dentro las cosas ya estaban mal. ¿Usted ha tenido alguna termita en su casa? Esta temporada en donde, y si no le llama termita, ¿cómo le llama? Polilla. Ya no sabe ni por dónde ponerse porque por todos lados le cae la polilla. Hasta a usted se le cae la polilla. Pero cuando uno vive en una casa así, mire, de repente usted descubre y dice, por aquí voy a poner mi cuadro, ¿no? Y agarra el martillo, y usted que pega el martillazo y se va a la pared, se va a la pieza de madera completa. Y dice, ¿y esto qué? Se lo comió la polilla y ni cuenta me di a qué horas se lo comió. Si alguien, que Dios lo libre, ¿verdad? Que Dios nos libre, pero si alguien cae, no cae de la noche a la mañana, hermano. Se empieza a debilitar y va a ir de niveles. Transgresión, pecado, la iniquidad. Dice, ¿qué me importa? No, hombre, eso. Y lo peor es que ya la iniquidad lleva a la apostasía. Cuando alguien ya está en ese nivel, le vale, como decimos en buen chapín, y hasta blasfema y dice, no, pues la verdad que yo antes buscaba a Dios, pero hoy me doy cuenta que perdí mi tiempo. Antes yo buscaba a Dios, pero hoy ya vi que no es necesario estar en la iglesia. Solo en mi casa puedo orar, en mi casa puedo leer la Biblia. No, hombre, si eso estar metido ahí, ay, muy probable que ya estás en otro nivel de apostasía, porque permaneció en el pecado de tal manera que no le importa ya lo que pasa. Ya es otro nivel. Entonces, ese David que usted vio en el capítulo 7 tiene una transformación. Cuando usted lee, lo invito a que lo haga en casa, va a leer. En el 7 David está en la gloria. Empieza el 8, el 9, el 10 y en el 11:1 del segundo libro de Samuel. ¿Perdón, está acá? ¿Está despierto? ¿Cuántos se pueden poner de pie y darle un aplauso a Jesús esta noche? Con todo su corazón. Agradézcale porque el Señor ha sido misericordioso, ha sido fiel, ha sido verdadero. Y para eso estamos, para anunciarlo. Siéntese, por favor. A ver, escuchen. Mire, pues, es bien importante. No sabe lo que me estoy tratando de limitar con no bajar de aquí. No sé si se había dado cuenta. Mire, pues, en el versículo 1. En la primavera. ¿Cuándo fue? ¿Y cómo en la primavera? Se va a salir el cancionero porque capítulos después David canta un corito que dice, ¿dónde estará mi primavera? No sé en qué está pensando usted. Pero en la primavera, hermano, en la primavera las cosas son tan perfectas. No hay lluvia, el clima es impresionante, los pajarillos cantan, las nubes se levantan. En la primavera las flores, los aromas, la primavera es la estación más hermosa para muchos por los colores, por el ambiente. Acá en nuestro medio casi que no distinguimos la diferencia, porque Guatemala dice que es el país de la eterna primavera. Todo el tiempo los árboles tienen hojas, la mayor parte del tiempo permanecen verdes, pero en los países donde se marcan las estaciones, usted sí lo podría notar muy bien. Porque la primavera vino después del invierno. Y cuando la primavera entró, probablemente hay un proceso que no va a tardar mucho y usted tiene que estar consciente de esto, por Dios bendito. Porque Dios quiere que permanezcamos
bajo su bendición, pero en tu vida van a haber momentos de crisis, van a haber momentos de dificultades, van a haber momentos de inviernos o de otoños. Y en otoño sucede algo. En otoño los árboles botan las hojas, o los paisajes se vuelven feos, hermano. No hay color, no hay... Mire, ya el aire se está preparando para la entrada del invierno. Pero resulta que en la primavera, cuando las cosas iban bien, cuando había bonanza, cuando el ejército estaba ganando, cuando no se estaban perdiendo las batallas y los capitanes o los generales salieron a la guerra, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. ¿Está leyendo conmigo? Está muy callado usted esta noche. ¿Está leyendo conmigo? Mire pues, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Qué rico, ¿verdad? Qué liderazgo. Joab, andate a la guerra. Matás a todos los amonitas. Yo me lo imagino que salió hasta en pijama todavía. Adormitado, sin lavarse la cara. Y se le fue el día así. Se quedó en Jerusalén. ¿Por qué le digo que se le fue el día así? Porque dice que una tarde después del descanso del mediodía, yo digo, ¿y descanso de qué? Si no, ni siquiera la guerra había ido. A veces el cristiano se siente cansado. ¿Cansado de qué? No vaya a ser que un espíritu de cansancio lo esté atacando. O usted ha dicho alguna vez, hermano, mire, estoy cansado de tanto orar, viera, estoy agotado. No, si cuando tú oras te fortaleces, cuando tú oras te descargas, cuando tú oras tu corazón se desahoga en la presencia de Dios y la oración te trae fortaleza. Hermano, mire, estoy cansado de tanto adorar a Dios. No, si las cosas que te cansan son aquellas que no se entregaron a Dios. Es cierto, el cuerpo se cansa. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ojalá que el domingo diga, hoy es domingo y mi espíritu lo sabe para ir a buscar a Dios. No solo el domingo. Sería bueno que creáramos ese nuevo dicho, ¿verdad? Quite ya el viernes, el cuerpo lo sabe, la carne lo sabe. No, hoy es el día del Señor y el espíritu y el alma y el cuerpo lo saben. Ahora escúcheme. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama. Mire, por Dios, una tarde y se levantó de la cama. ¿Ya había visto esto? Ya, si usted estudia mucho la Biblia, hombre. Yo, la verdad, no sé por qué toco a veces los versículos y usted se los sabe. Una tarde después del descanso, se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. La primavera, el ejército peleando allá, ganando batallas, y él dijo, todo va re bien. Cuando tú te empiezas a confiar en tu propia prudencia, cuando porque te está yendo bien y no digamos si te está yendo mal y todavía incurres en esta pereza espiritual, ¿cómo te podría ir? No era tiempo para estar en el lugar. Su ejército estaba peleando. Levantándose a las 2 de la tarde y subiendo a la azotea. ¿Dónde quieres estar cuando todo te sale bien? ¿En las alturas quieres estar? ¿Quieres ver desde las partes altas cómo se ven todos los demás? ¿No? Y empiezas a decir, allá viven aquellos pobres, allá vive el otro que no tiene la bendición que yo tengo. Gracias a Dios no soy como aquel. Estás en la parte alta de tu orgullo. Y todavía te tienen que rogar para ir a la iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia? No, la verdad que hoy no tengo tiempo. Es como que si dijeran, ¿y vas a encontrarte con Dios hoy? No, gracias, no tengo tiempo para encontrarme con Dios. Este mensaje lleva leñazos incluidos. No, no es mi intención. No quiero que nadie se lastime, pero es una verdad.
Por eso es que el corazón contrito y humillado, a ese no lo desprecia Dios, pero al que hay que rogar, hermano. Dicen por ahí que para rogar y para, ¿cómo es como dice el dicho? Para comer y para orar, no hay que rogar, dice. Porque si usted ruega a alguien, venga, por favor, ore, venga, hombre, mire, se lo suplico, y ahí lo trae empujones, así empujones. ¿Qué le va a orar, hermano? Diga al que está a la par, ¿te cuesta orar? Hay que empujarte. O hay que arrastrarte. ¿A cuántos los trajeron arrastrados esta noche? No vaya a ser que en verdad alguien lo trajeron arrastrado. No vaya a ser que alguien no quería venir y al fin lo hicieron venir y esta palabra directa, ¿sabe para qué? No para hacerlo sentir mal, sino para decirle, Dios te estaba esperando con manos y corazón dispuesto para bendecirte, para amarte, para llenarte. ¿O cuántas veces te tienen que decir, vamos, vamos, vamos? Mire, mientras, me ayudas, hermano, miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Entonces la escena, ¿no? La escena. ¿Qué hora de la tarde sería? ¿Cansado? ¿Pero de qué? Pues yo me lo imagino todavía así con la pijama real, porque en el palacio todo es real, la mesa real, la habitación real, el pianista real, los invitados de la realeza, todo real. Y me lo imagino ahí con su pijama real. Y se queda viendo hacia abajo. Es que esto es lo tremendo. Cuando estés en las alturas, ni siquiera ahí tienes permiso para ver hacia abajo. Tus ojos van a permanecer puestos en Jesús, porque cuando mires para donde no debes, vas a encontrar, tal vez no a una chica bañándose ahí abajo, pero vas a encontrar, cuando Pedro vio el mar en sus pies agitado y quitó la mirada de Jesús, empezó a tambalear en su fe y se empezó a hundir literalmente. Si estás donde estás, no quites tu mirada de que el Señor es el que te ha llevado a donde te ha llevado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. El día que tus finanzas estén bien, el día que tu salud esté bien, el día que tu relación quizás de matrimonio esté bien, el día que tú dices, qué bendición la que tengo, no dejes de depender de tu mirada hacia los cielos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando tú miras y ya bajaste y empezaste con la transgresión, ¿era pecado acaso no ir a la guerra? No era un pecado como tal, pero lo va a llevar al pecado. Quizás su espíritu le dijo, hay que ir a la guerra, David, no mandes a Joab. Transgredió. Para empezar, la transgresión puede ser más profundo que simplemente decidir ir o no ir a la guerra. Pero la Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es que yo sé que tengo que pedir perdón, pero no pido. Es que yo sé que esto no lo debería hacer, pero lo estoy haciendo. ¿Cómo empieza el pecado? ¿Sabes cómo empieza? Cuando ni cuenta nos damos que lo que estamos haciendo transgrede la voz del Espíritu Santo adentro que te dice, no me gusta eso, esa junta no me gusta, ese chat deberías de salirte, esas conversaciones, esas amistades, ese ambiente, no sé cuál sea tu entorno. Pero lo que sí sé es que Dios hoy tiene una palabra para ti. Es el amado. ¿Qué le está pasando al amado? ¿Qué le está pasando a David, el amado? Y usted sabe que esto ya no tengo tiempo, se me acabó y tengo que llegar a esto. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Esposa de Urías. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual.
Esa mujer estaba en orden. Su marido en la guerra cumplía la ley. La ley decía que durante cualquier flujo menstrual, después de ese proceso, ella tenía que hacer ciertos procesos de purificación. Ella los cumplió y él la manda a traer. Es que solo mire cómo empieza la cuenta regresiva aquí, hacia abajo. Le interrumpió la vida que ella llevaba. ¿Sabes qué? Que Dios nos libre, hermano, de ser la causa para que alguien caiga. Si tú empezaste ahí a jugar con el pecado, no vaya a ser que estás arrastrando a alguien, a algo que le va a costar no solo su propia desgracia, sino la de toda su familia. Porque a esta mujer le van a matar al esposo. Luego queda embarazada y el niño se va a morir. Entonces, posteriores a su periodo menstrual, dice, ok, hizo los ritos de purificación, pero viene algo acá impactante y quiero que usted me acompañe a leer. Entonces, en el versículo número, ¿qué es este? ¿Está llevando usted la lectura? Perdón, ¿está acá, hermano? Es que usted está muy callado esta noche. Cuando usted se queda callado, me preocupa porque así son los niños cuando están haciendo algo que no deben, ¿verdad? Pero usted sí está ahí muy atento. A ver, lo que pasa es que no había puesto el versículo, ¿verdad? Déjeme ubicarlo acá para que ahora nos aparezca. El tiempo me avanzó. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Mire cómo se va armando de la transgresión al pecado y a la iniquidad un proceso tan astuto. Quedarse en el palacio fue un problema. Yo diría levantarse tarde, aunque tal vez estaba desvelado David porque tuvo vigilia toda la noche anterior. O probablemente se la pasó toda la noche Instagram, Facebook, todas las redes habidas y por haber. Le dio la madrugada todavía en la compu pasando el rato y dijo: después de todo yo sigo siendo el rey. Así que me levanto a la hora que quiero. A mí nadie me manda. Pero sabe, es impresionante que algo empiece así. Ya a este nivel, él ya tramó. Y mire cómo la hipocresía de saludar a Joab y de decirle: ¿y cómo va la guerra, Joab? Si Joab hubiera sabido lo que en el corazón de David había. Observe. Después le dijo a Urías: vete a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio. ¿No le parece que aquí a la canasta se va llenando con más y más y más ingredientes que se están convirtiendo en iniquidad? Aquí un nivel era que le dijera: ¿cómo va la batalla? Te mandé a traer. Lo mandó a traer. El otro vino y lo manda a su casa y todavía le manda regalos. ¿Por qué quería que él fuera a su casa? Quería que él se acostara con su esposa y él desaparecer de la escena de ese embarazo. Pero lo que él no contaba es que Urías no fue a su casa, dice el siguiente versículo, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, le mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado afuera tanto tiempo? Aquí ya va para la segunda noche entonces, porque él no fue a dormir anoche. Ahora observe cómo esto se sigue gestando. Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campaña
y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Yo armo este paquete entre Urías y Betsabé y digo, ¿qué pareja más preciosa? Una mujer de casa haciendo su purificación, un hombre responsable. Cuando alguien empieza a jugar con una posibilidad de una relación que no está permitida, yo sé que este mensaje podría no gustarle a mucha gente, pero Dios quiere librar tu vida y la vida de muchos. O probablemente me digas, ¿cómo no oí esto antes? Ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde, estoy llevando las consecuencias. Déjame decirte que entre más días y momentos pasan, esto sigue creciendo. Así es que no es tarde hoy para tener un cambio de actitud, porque en medio de todo esto, David seguía llamándose David. ¿Me entiendes qué quiere decir eso? En medio de todo esto, Dios lo seguía amando. Ay, no quisiera dejar esto acá porque se está poniendo interesante la novela. Esta es una historia digna, hermano, mire, deje Pasión de Gavilanes por un lado y póngase a leer esto y va a ver. Escuche, ¿me da un par de minutos? ¿O tiene que ir a dormir? Por supuesto, ¿verdad? Mire pues, ¿qué le importaba a Urías? El arca. Un día a David le importaba que el arca andaba en carpas y quería hacerle un templo. ¿A quién se le olvidó a David el asunto? Se le olvidó. Y en el siguiente versículo dice, está bien, quédate hoy aquí, le dijo David. Mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y al día siguiente, ¿cuántos días van aquí? La primera noche no se fue a dormir. En el segundo día, él lo encontró y hace este acuerdo. Al día siguiente, el tercer día, David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. ¿Qué le está pasando a David en su corazón? Entonces a la mañana siguiente, ay, por Dios bendito, este ya es el cuarto día. David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. Qué tremendo que alguien lleve en sus propias manos el mensaje de su propia sentencia. Llévale esta carta a Joab. A ver, Urías, hazme favor, levántate y vas a regresar al campo de batalla y te llevas esta carta. Y en la carta iba su propia descripción de muerte. La carta le va a ser entregada a Joab. Y en el versículo siguiente dice, la carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en la línea del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Qué nivel, ¿verdad? ¿Quién habría de creer que el día de la primavera, hoy sí, está llegando al momento de ¿dónde estará mi primavera? Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde se sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Mire, no los más fuertes, donde peleaban los más fuertes, no de Israel, donde estaban los más fuertes del enemigo. Es que esto es impactante porque con razón el profeta Natán va a llegar con David y le va a decir lo que le va a decir. Aquí hay muchas cosas que no tengo hoy el tiempo, pero ¿sabe usted que cuando Natán llega, describe que llegó un visitante a David y que ese visitante, David lo atendió y mandó a agarrar una ovejita para atender al visitante? Entienda esto en el plano espiritual. Un espíritu inmundo visitó a David y provocó deseos, provocó imaginaciones, provocó todo lo que era
al ver a esa mujer bañándose, ese visitante, esa entidad espiritual a la que él va a tener que atender y agarrar la oveja ajena, que era la que tenía ese hombre, mientras que el profeta le dice: a ti te había dado muchas ovejas, te di todas las mujeres, y tú agarraste la única oveja que este hombre pobre tenía. ¡Guau! Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabía que disiparían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías el hitita. Mire cómo Joab todavía tratando de prepararle el asunto según él para que David no se enojara. No si era lo que David estaba esperando. Por tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo. Y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Bien, mire la respuesta de David. Bien, yo me lo imagino que dijo: es que no puede ser que haya pasado tanto, pero ¿sabes qué? Dile a Jehová que no se desanime. La espada devora a este hoy, aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Era como decirle: que siento lo que pasó, pero así es la vida. Hoy se mueren unos, mañana otros. Entonces no, dile a Joab que no se desanime, que le eche ganas. Y dentro de sí dijo: yes, al fin me quité de encima. Pero lo llevo a este punto para decir: nadie cae a este nivel de la noche a la mañana. Un divorcio no se da de la noche a la mañana. Una infidelidad no se da de la noche a la mañana. Una hipoteca no cae de la noche a la mañana. Alguien que decide quitarse la vida y un espíritu de muerte lo persigue para que se suicide, no llegó ahí de la noche a la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? No sé en qué momento estés, pero Dios quiere intervenir contigo y decirte que le importas, que es tiempo para retomar, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Cualquiera me va a decir: si de todas maneras Dios lo perdonó. Pero espérese que en el siguiente tema vamos a ver todo lo que a David le tocó sufrir, llorar, y la desgracia que le provocó a toda su casa. Es impresionante. Sin embargo, el mismo Dios de David es el Dios que se mostró a ti con misericordia. Ojalá yo no quisiera que te perdieras el tema del domingo, porque me impresionó lo que el Señor me daba hoy. Sabía que no me iba a dar tiempo, porque en el Salmo 51, solo te doy un anticipo. En el Salmo 51, David va a decir: purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo. Y a mí eso me reventó así hoy. Me dejó para buscar cuál era el proceso. Y lo que encontré en el hisopo es el trabajo sacerdotal de Cristo. Pero me voy a meter ahí, solo te voy a decir por ahorita. El hisopo era una hierba. No era un hisopo como el que tú usas hoy para los oídos. No. Era una hierba similar. Muchos diccionarios bíblicos presentan esto con otras características, pero agarraban el manojo y con esto iban a rociar sangre, rociaban ceniza, rociaban agua. Habían varios rociamientos, pero lo que yo encuentro en esto es al Señor limpiando el corazón y enderezando el espíritu. El tema de hoy es un corazón limpio y un espíritu recto. ¿Cómo se le torció el corazón a David?
el Espíritu. Ponte de pie y déjame decirte que Él es el Rey que perdona multitud de faltas. Es tan tremendo que David dice: en pecado me concebió mi madre. Hay otra versión que dice que en iniquidad. ¿Sabes? Algunos estudiosos dicen que David llegó a este momento porque habían situaciones generacionales que arrastraron su vida. Dios no te quiere acusado, Dios no te quiere cargado. Dios quiere, si estás en un riesgo, mira, si te tocó una infidelidad, si fallaste, si caíste en fornicación, si llegaste a cualquier situación que sabes que ata tu vida. No solo es el pecado sexual, son todas aquellas cosas de las cuales dijo: no dará por inocente. ¿A quién? Al culpable. Pero Él es el Dios que perdona el pecado, la iniquidad y la transgresión. ¿Te recuerdas que lo vimos en Éxodo? Pero ¿cómo lo va a hacer? Tienes que esperar, pero es que la paga del pecado es la muerte. Que Dios ampare nuestras vidas para poder ser purificados por la sangre del Cordero. Cierra tus ojos. El Señor quiere traer esta noche libertad, quiere traer perdón, quiere ministrar al corazón una palabra de perdón, sabiendo que Él conoce como nadie conocería tu corazón. Dile: Señor, perdona toda culpa. Hoy vengo delante de ti. Hoy vengo a pedirte que me limpies. Hoy vengo a confesar que mi corazón ha estado en un proceso. Hermano, el Espíritu Santo está hablando a tu vida, está hablando a los corazones. Tú que estás en casa, en donde quiera que te encuentres, Dios te está diciendo: es el momento de parar, es el momento de volver, es el momento de levantarse del lugar donde te encuentres, porque la palabra de Dios te va a asegurar que Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Si han habido procesos de juego, tal vez en tu mente, en conversaciones, probablemente, no sé, pero el Espíritu Santo sí conoce y no te acusa. El Espíritu Santo quiere traer libertad y quiere anticiparse a que no te toque llevar la ruina completa, porque este es el tiempo de Dios para volver. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David dijo: lávame y límpiame de mi maldad, purifícame. El procedimiento es bíblicamente declarado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Así que abre tu boca y dile: Señor Jesús, yo confieso mi pecado. Reconozco, Señor, que ha habido transgresión, si hay algo en lo que tu corazón ha permanecido, tal vez en práctica, y a Dios no le agrada. Esta es una noche en la que esa sangre preciosa, sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, limpia, perdona toda culpa. Si estás en casa o donde estás y no le has entregado tu corazón a Jesús, este es el momento para hacerlo. ¿Quieres decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame de toda iniquidad? Hoy te recibo, entra a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Abre tu boca y dile: yo creo que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Sálvame, Jesús. Lávame en tu sangre. Si has hecho esta oración, ten la certeza que Dios te ha limpiado, te está perdonando, está purificando tu corazón y vienen tiempos nuevos para ti. Es necesario que dejes que Dios te siga hablando, que Dios te siga llenando. Busca un lugar donde tu vida pueda crecer con la palabra pura de Dios. Este es un tiempo especial. Iglesia, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego
que toda carga de contaminación, de pecado, de culpa, de transgresión, de pecado y de iniquidad, que sea hoy presentada delante de ti en la cruz del Calvario, ahí donde se pagaron, Señor, todas nuestras iniquidades, donde tú perdonaste, Señor, toda iniquidad de nuestro corazón. Ahí llegamos esta noche a recibir perdón, a recibir perdón. En el nombre de Jesús te vas a ir en paz, eternamente, Señor, digno, impresionante. Tú eres el Dios de toda misericordia. Recibe. Dios está renovando, Dios está restableciendo tu paz. En el nombre de Jesús. Impresionante. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias.